Bien, ahí lo estamos grabando. Bien, ¿qué es lo que le estaba diciendo? Hoy lo que vamos a ver son vectores. Primero, antes que todo, vamos a clasificar los vectores en magnitudes escalares y vectoriales. Ustedes si van a la balanza, ¿qué hacen? Se miden la masa y la miden en kilos. Si yo miro el reloj, ¿qué es lo que hago? Veo la hora, el minuto y el segundo. Si yo tengo que decir, tengo que mover un cuerpo, estoy en medio de una habitación grande, entonces yo ahí uso una fuerza. Ahora, ¿cómo distinguimos cuáles son magnitudes vectoriales y cuáles son escalares? La magnitud escalar es la que no necesita de un vector para quedar perfectamente definida. Una magnitud escalar es el tiempo, la superficie, un volumen, la masa. Y la magnitud vectorial sí necesita de un vector. O sea que la magnitud vectorial va a quedar perfectamente definida cuando se dé el valor 30, la unidad Newton y la dirección. Por ejemplo, al norte, al sur, al este, al oeste. Si ustedes están en medio de una habitación grande y quieren mover una caja de 200 newton, ¿qué es lo que me van a decir ustedes? ¿Hacia dónde la movemos? Y bueno, ahí la movemos, al norte, al sur, al este o al oeste. Entonces, esa es una magnitud vectorial. Entonces, la magnitud vectorial necesita el valor 2 newton. El 2 es el valor, el newton es la unidad y la dirección sería el vector. O sea, yo quiero realizar una fuerza de 20 newton al norte, una fuerza de 300 newton al este. O quiero ir a una velocidad de 300 metros por segundo hacia el suroeste. Pero en cambio tenemos también rapidez, que es el valor y la unidad solamente, y ya no sería una magnitud vectorial. Entonces, repasemos. Magnitud vectorial necesita el valor, la unidad y el vector, o sea, hacia dónde se está produciendo la fuerza, la velocidad o la aceleración. La magnitud escalar, en cambio, no. La magnitud escalar queda perfectamente definida cuando tengo 20 grados centígrados, 1 kilogramo, o sea, el valor y la unidad. Bien. ¿Vamos bien? Sí. Sí, profe. Bien. Profe, Entonces, después va a pasar ese PDF al grupo de WhatsApp. sí, todo está, chicos, en el grupo. Bueno, ya entendido magnitudes vectoriales y escalares, veamos acá. Si yo tengo una velocidad, ¿qué será? ¿Una magnitud vectorial o magnitud escalar? Le ponemos una B o una E. ¿Qué me dice? Escalar porque está perfectamente medida, ¿o no? Escalar. Todos dicen escalar. Yo digo vectorial. Profesora, Sí, disculpe, ¿podría volver a explicar la diferencia entre escalares y vectoriales? No me quedó muy claro. bien, sí, por supuesto. Vamos de nuevo. Magnitud escalar, o sea, yo doy el valor, por ejemplo, 120 metros cuadrados y ya queda perfectamente definido. Doy el valor y la unidad, 1 kilogramo, y yo no necesito de otra unidad. Si tengo 50 kilogramos, ya está perfectamente definido. 20 grados centígrados, perfectamente definida. 300 metros cuadrados serían superficies, quedan perfectamente definidas. Yo no necesito de algo adicional que me la defina perfectamente a la medida. En cambio, una magnitud vectorial sería la magnitud que queda perfectamente definida si doy el valor, la unidad más un vector. Entonces, el vector, por ejemplo, si yo digo velocidad, ¿ustedes qué me van a decir? Bueno, vaya a 30 metros por segundo. Y ustedes me van a decir que hacia dónde voy. Puedo ir al norte, al sur, al noreste, al sureste.
puedo ir con un ángulo de inclinación. Entonces, esa es una magnitud vectorial. Tiene que tener el valor, por ejemplo, 30, la unidad metros sobre segundos, y ¿qué más? Un vector. Ese vector es necesario, es un adicional y es necesario para que yo pueda definir una magnitud vectorial. La magnitud vectorial generalmente ustedes van a ver 20 kilogramos, 20 newtons, y voy a tener una dirección. Entonces, Tener una dirección y un sentido, ¿verdad? claro, ya vamos a ver las partes de un vector. Exactamente. El sentido, por ejemplo, es la flechita que tiene. Entonces, magnitud vectorial necesita de la unidad, del valor, la unidad más un vector. Si ustedes están en medio de una habitación grande, y yo les digo, muevan ese mueble aplicando una fuerza de 200 newtons, ustedes me van a decir hacia dónde la necesito mover al mueble. Hacia el norte, hacia la derecha, o hacia la izquierda, hacia arriba, hacia abajo. Entonces, ahí están complementando la magnitud con un vector. Entonces, todo lo que necesite complementarse con un vector es una magnitud vectorial. Bien. Ahora, veamos, velocidad. Yo voy a 30 metros sobre segundo. ¿Ustedes qué me van a decir? ¿Hacia dónde? Vectorial. Sería ¿Hacia dónde? Ahí Es está, vamos a vectorial. poner una B. Rapidez. magnitud. Vectorial. Vectorial. En ese caso sería Vectorial. escalar. ¿Saben por qué? Porque velocidad y rapidez no es lo mismo. La velocidad sería, por ejemplo, 20 metros sobre segundos. ¿Hacia dónde? Al norte, vamos a poner algo fácil. Entonces ahí es magnitud vectorial. Rapidez va a ser 20 metros sobre segundos sin el valor, sin el vector. Entonces yo no necesito el vector. Entonces ahí es magnitud escalar. ¿Sí? Bien, una aceleración, ¿qué sería? Yo voy con una aceleración de 2 metros sobre segundos al cuadrado. ¿Es escalar o vectorial? Escalar. ¿Escalar? Escalar. Escalar. Sería vectorial. ¿Por qué es vectorial? Porque la aceleración es una diferencia de velocidades y es una magnitud vectorial porque también es como velocidad. La única que se diferencia es rapidez, que esa no necesita de un vector. O sea, todo lo que es velocidad, aceleración, son magnitudes vectoriales. O sea, yo voy cambiando una velocidad o voy frenando, voy acelerando hacia el norte, por ejemplo, hacia el sur. Tiempo. Yo digo, han pasado 20 segundos. Escalar. Perfecto. Escalar. Volumen, metro cúbico. Escalar. Escalar. Ahí Vectorial. está. Escalar sería, escalar. ¿Por qué? Pues yo no necesito un vector. O sea, yo tengo 20 metros cúbicos de capacidad de un tanque. Tengo una habitación que tiene 20 metros cúbicos. Ya no necesito complementarlo con un vector. Superficie son metros cuadrados. O sea, yo tengo una hoja de carpeta que tiene de 20 por 20 centímetros por 10 centímetros. ¿Qué sería? ¿Magnitud vectorial o escalar? Escalar. Escalar. Bien, vamos entendiendo. Fuerza. La fuerza es cuando Vectorial. yo... Perfecto. Vectorial. Es cuando Vectorial. yo... Perfecto. Es cuando yo aplico una fuerza para mover un cuerpo, para trasladar un cuerpo de un lado al otro. Aceleración de la gravedad. La aceleración de la gravedad es la fuerza con que la Tierra atrae a los cuerpos. Si yo suelto un cuerpo, se me va al piso. Y si no tengo aceleración de la gravedad, por ejemplo, o es muy corta, es muy poca,
Entonces, por ejemplo, la Luna tiene una aceleración de la gravedad de 1,7 metros sobre segundos al cuadrado, o sea que no anda, o sea, no caen los cuerpos con la misma velocidad, con la misma aceleración que en la Tierra. Es vectorial. 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 Claro, ¿por qué es vectorial? Porque tiene una dirección. Tiene la dirección hacia dónde, hacia la Tierra, hacia el suelo. ¿Sí? ¿Se entendió entonces magnitudes escalares y vectoriales, la diferencia? Sí. Bien, Ujú. perfecto. Sigamos. Tenemos, esto es lo que es un vector. ¿Qué es lo que es un vector? Un vector es una flechita. ¿Qué es lo que tiene? Tiene punto de aplicación, tiene la dirección es la flecha y tiene el sentido. La dirección es la línea por la que corre el vector y el sentido sería la flecha. El otro sería el módulo y ahí yo tengo los 4 elementos. Si ustedes ven acá, tengo el punto de aplicación. Él sería el azulcito. La dirección es por donde corre el vector. Esta es la dirección. El módulo o intensidad sería el tamaño. Y lo último sería la flecha. Bien. Ese sería el sentido. Bien. Vamos bien. ¿Cuáles son los elementos de un vector? Bien. De ahí tenemos. Acá, por ejemplo, tenemos una velocidad que tengo la dirección, el módulo y el sentido. Entonces dice 25 kilómetros por hora con un ángulo de 59 grados. El desplazamiento, bueno, acá le dan distintos ejemplos de vectores. Tengo velocidad, desplazamiento, aceleración, fuerza. Tengo magnitud escalar, por ejemplo, tengo rapidez, distancia también. Por ejemplo, ustedes miden el largo de una pizarra, entonces está en metros. La temperatura en grados centígrados o grados Celsius y el tiempo estaría en 48 segundos. Bien, entonces magnitudes vectoriales y magnitudes escalares, elementos de un vector. ¿Vamos bien? ¿Preguntas? No. ¿No? Bien. Profe, ¿por qué aparece como 59 de velocidad? O sea, el último. ¿A dónde? Acá. Debajo de vectoriales del dibujito, ahí. Sí. Bien. Ahí tienen 25, creo que dice. Ah, no, debe ser un ángulo. Yo puedo dar con un 25 kilómetros por hora, esa sería la unidad. Está en corchete. Y sería con un ángulo con una inclinación. Eso yo también lo puedo dibujar a un vector con una inclinación. También sería una dirección. Entonces, la dirección, ¿cómo la puedo dar? De distintos sentidos, puede decir dirección vertical, sentido a la derecha, sentido hacia arriba, dirección horizontal, sentido a la derecha, sentido a la izquierda. Todo eso son magnitudes vectoriales. Y la forma de representarlos. También podría dar un vector de 500 newton con un ángulo de inclinación. Entonces, lo primero que tenemos que diferenciar es magnitud vectorial o estoy trabajando con magnitud escalar. ¿Cómo se grafica una magnitud vectorial también? Esto también vamos a ver. Bien, tenemos representación analítica. Cualquier, dice, magnitud vectorial puede ser representada gráficamente, por medio de una flecha llamada vector, la cual es un segmento de recta dirigida. Para simbolizar una magnitud vectorial, trazamos una flechita horizontal sobre la letra que la define.
Entonces tenés velocidad y flechita, distancia y flechita. Arriba, eso significa, esa flechita, que es una magnitud vectorial, y eso le da el profesor. No hace falta que ustedes lo pongan. Pero, o sea, con esto me doy cuenta que estamos hablando de magnitud vectorial. Sí. Entonces, todo esto representan un vector velocidad, desplazamiento, fuerza y aceleración respectivamente. Bien, así este es el vector velocidad, el vector desplazamiento, un vector fuerza y un vector aceleración. Si se desea expresar solo la magnitud del vector, la letra se coloca entre barras. Tengo velocidad, distancia, o sea, esto sería entre barritas, valor absoluto, pero bueno. O sea, eso quieren expresar solamente la magnitud del vector, o sea, no la dirección. De esta manera, la fuerza, que es una magnitud vectorial, se representa por F, y la magnitud de la fuerza, por ejemplo, con 2 barritas a los costados. Pero bueno, después vamos a ver que directamente vamos a poner fuerza igual a, no vamos, 200 newton, y ya. Entonces a veces uno se olvida de poner la flechita porque uno ya sabe que es una magnitud vectorial. ¿Cómo era la fórmula de Newton? ¿Cómo es la fórmula de Newton? El Newton, por ejemplo, ese viene expresado por kilogramos, ya lo vamos a ver eso en clase, kilogramos por metro sobre segundos al cuadrado. Ahí está. Eso así se forma el Newton. Kilogramos por metro sobre segundos al cuadrado. Pero bueno, no se aflijan todavía, ya vamos a ver eso. Cuando sea tiempo ya se va a explicar cómo se forma el Newton y las unidades que vamos a usar. Bien. Tenemos... Siempre que se representa un vector, profe, se tiene que poner la magnitud seguido de la dirección. Claro, o sea, por ejemplo, yo puedo expresar un vector con la dirección, o sea, el valor, la unidad más el vector. O sea, el vector en este caso yo puedo decirlo, darlo con un ángulo de inclinación, o podría decir que está en dirección vertical, sentido hacia arriba. Todas esas cosas se van a ver, así que no se afligen. Bueno, digamos bien. Tenemos tipos de vectores. Tenemos vectores que son coplanares, colineales. Estos son ejemplos de vectores colineales, y hay también vectores concurrentes. Los vectores coplanares, ya sea que esos se encuentran en el mismo plano. Después tenemos vectores colineales, tengo un vector y a continuación tendría otro vector. O sea, si ustedes colocan una reglita, están todos sobre la misma línea de acción. Después tenemos vectores colineales, acá también, pero por ejemplo, todo esto estarían acá. Estos, bueno, no son... Este es un vector colineal, pero acá tendría que haber otro dibujito. Quizás esto han querido poner vectores concurrentes. Ya vamos a ver vectores concurrentes. El vector concurrente es cuando los dos vectores nacen de un mismo punto. Entonces, o concurren a un mismo punto. Entonces, tenemos tipo de vectores coplanares, colineales, y estos deben ser concurrentes, no deben ser, porque estos directamente se van a chocar en un mismo punto. Entonces, acá corrijamos, son concurrentes. Ahí. Bien. Siga. Escala. No entendí los coplanares. Los coplanares son los que no se tocan con ningún otro vector, ¿no? Claro, un coplanar es, por ejemplo, que están exactamente, no se van a Están cruzar en ningún separados. momento, están en distintos planos. Por ejemplo, yo tengo un vector, ustedes están en una habitación. Ahí yo tengo un vector, por ejemplo,
que me indica en el piso. Por ejemplo, una línea del piso sería sobre el piso, supongamos tengo un vector, una reglita sobre el piso. Otro vector que no sea coplanar, o sea, que andaría en el primer piso o en el segundo piso. O sea que no se va a cortar en No ningún está dentro del momento. mismo plano. Ah, ahora sí. Exactamente, no están en el mismo plano. Nosotros, ¿cuál vemos? Los vectores coplanares, que están en el mismo plano. Bien, vamos a ver lo que es escala de los vectores. Yo, por ejemplo, si yo tengo un vector de 20.000 newton, lo que quiero hacer es representarlo gráficamente ese vector. Entonces, ¿cómo se hace? Yo no puedo representar 20.000 newton en una hoja de papel. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a utilizar una escala. Si el profesor le da la escala, bueno, la usamos a esa escala. Si a mí no me llega a dar la escala, ¿qué es lo que hacemos? Yo tengo que elegir una escala conveniente. Por ejemplo, acá tengo un vector un vector fuerza de 350 newton y se ha elegido una escala de 1 centímetro 100 newton. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Para que ustedes tengan una referencia siempre, van a ser siempre 1 centímetro. Traten de no cambiar las dos cosas. Yo puedo decir, por ejemplo, 100 newton, 1 centímetro. Si quiero cambiar la escala, voy a decir 200 newton, 1 centímetro. 500 newton, 1 centímetro. ¿Por qué no lo cambio al 1 centímetro? Porque es más fácil tomar siempre 1 centímetro. Entonces, ¿qué es lo que cambio? O achico o agrando la escala de Newton, pero la parte en centímetros, ese no. Siempre lo dejo en 1 centímetro. Entonces, para graficar un vector de 350 newton, yo elijo una escala de 1 centímetro, 100 newton. Y vamos a hacer una regla de 3, o sea que si yo tengo 100 newton, van a ser 1 centímetro, 100. El otro centímetro, 200. El tercer centímetro, 300. Y la mitad de 1 centímetro, 350. O sea que la longitud del vector me va a quedar en 3,5 centímetros. Bien, ¿vamos bien? Profe, ¿puede Profe. volverlo a explicar? Sí. Entonces, las escalas, yo quiero dibujar gráficamente, o sea, quiero dibujar un vector de 3.500 newton. Si yo quiero dibujar un vector de 3.500 newton, ¿qué voy a usar siempre? 1 centímetro, ¿cuánto podría usar? Podría usar 1.000 newton. O puedo usar 1 centímetro, ¿cuánto podría usar? 1.500 newton. Lo que yo voy es que la escala, si me la da el profesor, uso esta. Si yo la tengo que elegir a la escala, siempre voy a usar 1 centímetro. 1 centímetro, tantos newton. O sea, de esos no nos vamos a mover. ¿Por qué? Porque es mucho más fácil y no se complica a la hora de ir cambiando, porque a veces tiene que entrar en la hoja y por ahí ustedes cambian el centímetro y cambian las dos cosas y se complica. Entonces, para que tengan en cuenta, siempre va a ser 1 centímetro y el valor que quieran. Entonces, si yo quiero graficar una fuerza de 5.000 newton, yo voy a decir 1 centímetro, ¿cuál sería una escala conveniente para mí? Una fuerza de 5.000 newton. 1 1000 centímetro, newtons por centímetro. 1.000 newton por centímetro. Entonces, yo voy a hacer, ¿cuántos centímetros? Voy a tomar el primer centímetro, va a ser 1.000, el segundo centímetro 2.000, el tercer centímetro 3.000, el cuarto 4.000 y el 5.000. O sea que yo voy a hacer 5 centímetros para graficar un vector de 5.000 newton. Ya vamos a hacer ejercicios, que no se aflijan. Vamos entendiendo cómo tengo que elegir la escala. Entonces yo voy a hacer, si quiero un vector, a ver, de 30.000 newton, ¿cuál sería una escala conveniente? 5000 newtons por
por Centímetro. centímetro. Bien, puedo usar 5.000. Entonces yo tengo 30.000 dividido en 5.000, me daría un vector de 6 centímetros. Si sacaba bien la cuenta, serían 6 centímetros. No, de 10.000 o 15.000. Si usas de 15.000, te darían 2 centímetros. Por ahí, por ejemplo, tengan cuidado si ustedes dejan un vectorcito muy chiquitito, o sea, no es muy representativo. Entonces, por ejemplo, 5.000 estaría bien. 10.000 me daría un vector de 3 centímetros. Bueno, 3 centímetros, o sea, tampoco no den un vector de medio centímetro, o sea, una escala, cuando ustedes le elijan, no me den una escala de 1 centímetro, o sea, que me quede un vectorcito de medio centímetro, el dibujito. ¿Por qué? Porque no lo voy a ver, voy a tener que usar lupa para ver. Bueno, entonces, ¿qué sacamos de acá de limpio? La escala va a ser 1 centímetro y el valor que sea conveniente. Números redonditos para no hacer lío. Bien. Acá tenemos ejemplos de vectores coplanares, deslizantes y libres. Por ejemplo, acá está el vector coplanares. Estos son no coplanares y estos son coplanares. Coplanares están dentro de la misma cara de mi cubo. Están en 3 vectores. No sé si lo alcanzan a ver. Y después tenemos los vectores que son no coplanares. O sea, un vector se halla en una esquina, el otro en otra cara de mi cubo y el otro en la otra cara de mi cubo. Bien, eso lo tenemos que saber de teoría nada más. Bien, los vectores son coplanares y se encuentran en un mismo plano. De lo contrario, los vectores son no coplanares. Vectores deslizantes son aquellos que se pueden desplazar o deslizar a lo largo de una línea de acción, es decir, en su misma dirección. O sea, ¿cuál es un vector deslizante? Yo tengo un vector cualquiera y ¿qué hago? Yo lo muevo, pero sigo conservando ¿qué cosa? Sigo conservando el módulo. Pongamos, tenemos este vector, lo vamos a dar en color. Ahí está. Entonces, yo este vector, ¿qué hago? Lo muevo y este es un vector deslizante, pero tienen que tener la misma dirección. O sea que si yo lo muevo así, ya no es un vector deslizante. Entonces, un vector deslizante es cuando yo uso... Digamos que se puede modificar el punto de inicio, pero no el módulo y el sentido. Exactamente. O sea, es como que se mueve, hace un movimiento, se desliza, pero sigue teniendo el mismo módulo, la misma dirección y el mismo sentido. Si yo ya lo moví un poquito acá abajo, ya no es el mismo vector. Entonces, dice, son aquellos que se pueden desplazar o deslizar a lo largo de su línea de acción, es decir, en su misma dirección. Bien. Tenemos vectores libres, son aquellos que no tienen punto de aplicación en particular. En las siguientes figuras se muestran 3 vectores libres. O sea, el vector libre va uno hacia arriba, otro hacia otro lado, no tiene un punto de aplicación directamente definido. O sea, por ejemplo, si nosotros tenemos en ejes cartesianos, un punto que sale del 0, 0 y llega hasta el punto 3, 5. Tengo inicio y fin perfectamente definido. ¿Esto a dónde está? Está por ahí. Entonces, esos son vectores libres. Son aquellos que no tienen un punto de aplicación en particular. En la siguiente figura se muestran 3 vectores libres. ¿Esto qué puedo hacer para cuando yo tengo un vector libre? Yo lo que puedo hacer es deslizarlo conservando la misma dirección, lo deslizo, lo muevo y lo puedo hacer vectores concurrentes. O sea que los 3 nazcan del mismo punto de aplicación. Profe, Sí. los
vectores libres también, pues, se podría decir que son los no coplanares. No, estarían dentro del mismo plano, porque yo lo puedo mover, por ejemplo, y sacarlo de la misma recta de acción, o sea, se pueden deslizar, estarían dentro del mismo plano. Buena pregunta. Sí. ¿Alguna otra preguntita? ¿Quién ha levantado la mano? Yo no entendí, profe, ninguno de los tres. Bueno, vale, ya te vuelvo a explicar. Profe, Sí. una consulta, ¿los no coplanares serían los que tienen un punto de aplicación? No, los no coplanares generalmente se hallan en distintos planos. Esos son los no coplanares. Nosotros no vamos a trabajar con vectores no coplanares, menos que hayan cambiado los programas. Ya vamos a trabajar con vectores que se hallan dentro del mismo plano. ¿Cuál va a ser mi plano? Mi hoja de papel. Ese es mi plano. Van a ser vectores, pueden ser vectores libres, pero por ejemplo, un vector libre es un vector que no tiene un punto de aplicación en particular. O sea, yo tengo 3 vectores, este nace de acá, de este puntito, este otro nace de acá y va hacia allá, este otro nace de acá y va hacia el otro lado. O sea, estos son vectores libres. Un vector deslizante es, por ejemplo, el vector libre, yo lo puedo deslizarlo y lo pongo acá. Ya, por supuesto, todo esto tendría que correr con regla y escuadra para yo que no me tiemble esto la mano y esto se mueve, cambia la dirección. Si esto ya no es válido, si me ha cambiado la dirección. Pero acá el PowerPoint me permite moverlo al vector conservando dirección. La dirección sigue siendo oblicua, el sentido es hacia arriba, ¿no? Nada más que al vector este sería un vector libre, lo deslizo y lo pego desde un punto de aplicación y pasan a ser vectores concurrentes. ¿Por qué son concurrentes? Los dos salen de la misma línea. Ahora, lo sigo moviendo para acá. A ver, vamos a tratar de moverlo un poquito. Y ahí tengo vectores colineales. Son de distintos sentidos. Uno tiene la flecha hacia arriba y el otro tiene la flecha hacia abajo. Pero los dos, si yo tengo, supuestamente, si los ven derechito, estos están sobre la misma línea de acción. Si yo pusiera una reglita acá, tienen que estar sobre la misma línea de acción, porque si no ya tendrían distinta dirección. Entonces, ¿cuáles son los vectores coplanares? Los que tenemos sobre la hoja de papel. Tengo vectores colineales, por ejemplo, pongo una reglita y están los tres, en este caso, perdón, 2 vectores sobre la misma regla. Vectores concurrentes, salen los dos de un punto, del mismo punto de concurrencia, y forman un ángulo acá. Vectores libres son vectores que no tienen punto de aplicación en particular, salen de cualquier lado. Bien. ¿Seguimos? Sí, profe. Sí, profe. Bueno. Después tenemos ejemplos, así que vamos a hacer escala y algo de vector. Bueno, ahora específicamente tenemos vectores colineales. Vectores colineales, si ustedes colocan una regla sobre sus 2 vectores, no va a haber, los dos van a estar por la misma recta de acción. ¿Qué significa? Que no va a estar uno mirando hacia arriba, el otro hacia abajo, los dos van con la misma regla, los dos están encima de la misma regla. Nada más que acá tengo la fuerza 1, tengo un vector, es colineal con el vector F3. Ahora, ¿qué dirección tendría? Todos los dos tienen dirección. ¿Qué dirían ustedes? ¿Qué dirección le podremos dar? A ver, arriesguemos. ¿Contraria? Ese sería el sentido contrario. Perfecto. ¿Ven ustedes la flechita que uno va a la derecha y otro va hacia la izquierda? Ese es el sentido. Ahí hemos encontrado sentido opuesto.
¿Y la dirección cuál sería? Sería este y oeste. Perfecto. También podría decir, puedo simplificarlo y decir la dirección es horizontal. Pero grado y 180 grados. También podría, ahí está, puede decir que son vectores que están formando entre sí 180 grados. O sea, tengo tres opciones. No, dos nada más, perdón. Entonces, son vectores colineales de la misma dirección y distintos sentidos. O digo, son de dirección horizontal, dirección, este tiene la misma dirección y el sentido tendría a la derecha, el sentido tendría a la izquierda. O están formando entre sí un ángulo de 180 grados. La figura que está abajo tengo dos vectores, también el F2 y el F4, son Y vectores. tienen la misma dirección. Tienen la misma dirección, exactamente. Entonces, si son colineales, los dos tienen que tener la misma dirección. Sean horizontal, vertical, oblicuo también. Pero ahí tienen el mismo sentido, digamos. Exactamente. Bien, bien, bien. Tienen el mismo sentido. Entonces, vectores colineales, ¿qué es lo que tienen? Igual dirección y el ejemplo de arriba tienen distintos sentidos. El ejemplo de abajo tenemos vectores colineales de igual dirección e igual sentido. Bien. Preguntitas, dudas, algo que quieran expresar. O Nada. sea que si Sí. son de igual, van de sentido contrario o van en la misma dirección, pero los dos van a estar en la misma recta. En la misma regla. Si vos pones una reglita Bueno, eso encima, sería colineal, que están en la estos misma serían recta. colineales, tienen la misma dirección. Exactamente. Ahí lo acabas de entender. Bueno, gracias. De nada, vale. Bien. Sigamos. Ahora tenemos los vectores concurrentes. Dice un sistema de vectores concurrente cuando la dirección o línea de acción de los vectores se cruza en algún punto. El punto de cruce constituye el punto de aplicación de los vectores. A estos vectores se les llaman concurrentes porque concurren en un punto. ¿Qué es lo que hacen? Los dos vectores salen del mismo punto. Este sale para acá, o sea, los dos que tienen. En este caso diríamos, ¿tienen igual dirección o tienen distinta dirección? Distinta dirección. Distinta dirección. Exactamente, tienen distinta dirección. Ahora, el sentido, bueno, este tiene una dirección horizontal. Y no están en la misma línea, digamos. Exactamente, ahí está, no están en la misma línea. Entonces, si ustedes ponen una reglita, no están sobre la misma reglita. Entonces, esta tiene una dirección horizontal y el sentido es a la derecha. Si no doy ángulo, por ejemplo, esto tiene una dirección oblicua y el sentido, la flechita, la punta de la flechita es hacia abajo. Y esta, bueno, tienen tres direcciones también. Las dos estas son oblicuas, nada más que esta tiene una dirección, un sentido hacia arriba, este un sentido hacia abajo, y este un sentido hacia la izquierda. También podría decir, si yo tuviera el ángulo, diría, el vector D1 con el vector D2 están formando entre sí un ángulo de, qué sé yo, ¿cuánto podría ser esto? De 120 grados con respecto a la horizontal. Estos están formando un ángulo entre sí de, supongamos, 45 grados. Nada más que en este caso no es con respecto a nada, sino el ángulo entre los dos sería de 45. Bien. Y resultantes de un sistema de vectores. O sea, esto se ve después en clase. Por el momento aprendemos solamente la teoría. No, creo que sí lo van a ver a las resultantes del sistema de vectores en la próxima clase. Vemos el dibujito solamente, la gráfica.
La resultante de un sistema de vectores es el vector que produce él solito, ese vector, el mismo efecto que los demás vectores del sistema. O sea que si yo tengo acá un cuerpo, este vector B1 y el vector B2 están empujando un cuerpo, ya han visto ustedes, tienen un cuerpo y hay una persona que hace una fuerza con este vector y este otro con este vector. Sería lo Como mismo, que dos personas empujen un auto, digamos. claro, por ejemplo con una cuerdita, para que lo vean mejor. Acá en este puntito hay una, y O hay sea, una, la persona sería el equilibrante. no, no. No, los vectores serían. Los vectores serían las personitas. O sea, acá en la punta de Claro, el auto este sería el vector, equilibrante, B1 y B2 serían las personas. B1 y B2 serían las personas. Entonces, supongamos que acá hay Y una el cuerdita y resultante en que la... sería Claro. Entonces, ahí yo la tengo las dos fuerza. personitas. Y en lugar de esas dos personas tirar, puede ser que use la resultante, una sola persona, tendría el mismo efecto que si yo uso la resultante. O sea que en lugar de estar dos personas tirando para cada uno, formando un ángulo para empujar ese auto, puedo usar el vector resultante. O sea, va a tener exactamente el mismo efecto. Puede ser que acá haya una sola persona o que hayan dos personas, pero, o sea, la fuerza que se va a ser exactamente la misma que todos los vectores. Entonces, ¿qué es lo que se dice? Que la resultante puede reemplazar o produce el mismo efecto que estos dos vectores. Ese es resultante. La resultante, ¿de dónde sale? Del punto de aplicación y se me va a la intersección. Si ustedes se fijan, esto es un paralelogramo que esta medida va a ser la misma que esta medida la misma que esta, y desde el punto de aplicación hasta donde se cruzan los dos vectores deslizantes, esa sería la resultante. Y la equilibrante, o sea, con ese sentido, y la equilibrante tendría el mismo módulo, la misma dirección, pero el sentido contrario. A ver, pensemos un poquito. Si esta es la resultante y produce el mismo efecto que los dos vectores B1 y B2, ¿qué efecto podría producir la equilibrante? El contrario, por así decirlo. Contrario. Por ejemplo, yo tengo dos personas que están tirando un auto acá. Y en lugar de usar esas dos personas, yo uso la resultante. Hay una sola personita tirando con el valor de la... Que si uso la resultante va para un mismo, para una misma dirección, digamos, y si usamos las dos personas, si el vector iría uno por una dirección y otro por otro, ¿puede ser? Claro, pero si la resultante tiene, por ejemplo, un módulo, un tamañito de 20 newton, la equilibrante va a tener un tamañito de 20 newton. Pero esta tiene hacia la dirección, los dos están en la misma dirección, pero uno tiene un sentido para acá y otro tiene un sentido para acá. Ah, claro, sí. Entonces, ¿cuál sería la resultante? O sea, el resultado de aplicar resultante y equilibrante a la vez. Y este Se anula sería cero. lineal. Estático, es cero, entonces. Exactamente, ahí está, bien razonado. Se anuló, esa es la equilibrante. O sea, si yo tengo una persona, por ejemplo, tirando para acá, haciendo la fuerza resultante, y la equilibrante para el otro lado, directamente se anulan las dos fuerzas y pasa a ser, no voy a mover ni para un lado ni para el otro. ¿Ustedes han visto el juego de las cuerditas? Bueno, uno tira de un lado y el otro tira del otro lado, son vectores colineales, pero de distintos sentidos. Si los dos personas hacen la misma fuerza, no se va a mover para ningún lado. Agrego una persona de un lado, bueno, va a hacer más fuerza de un lado que del otro. Entonces esos son vectores, ejemplos de vectores colineales de distintos sentidos.
Entonces, ¿qué es lo que vimos acá? Dos vectores tirando un auto. En lugar de usar esos dos vectores, cambio la resultante que va a producir el mismo efecto que el vector 1 y el vector 2. Entonces, con eso ya produzco el mismo efecto que los dos vectores unidos. Y si tengo la equilibrante la anula la resultante y bueno, ahí directamente ya no hay movimiento. ¿Por qué? Porque si acá yo tengo 20 newton, hacia arriba voy a tener 20 newton hacia abajo y estos se equilibran y me queda cero. O sea, el sistema estaría... Podría ser, por ejemplo, que uno es 20 newton positivo y otro 20 newton negativo y positivo y negativo, Exactamente, digamos, se se restan, anula. digamos. Ahí está. Pero bueno, nosotros lo vemos con el ejemplo todavía. Bien, ¿vamos bien? Sí. Bien, Sí, profe. perfecto. Ahora, tenemos parte práctica. Yo tengo 6 vectorcitos. Lo que vamos a hacer es ver cuál vector tiene dirección vertical, perdón, dirección, no sé qué estoy leyendo. La de Dirección color azul. horizontal y sentido a la derecha. ¿Qué le ponemos a la par? Sentido a La la de derecha. color azul. ¿Están todos de acuerdo? Ponemos azul, verde, rojo, Sí. azul. Sí. Perfecto. Azul. Sí. Bien. Dirección vertical y sentido hacia abajo. La La roja, roja. profe. Roja. La roja. ¿Este? La Perfecto. Sí, sí. Rojo. Muestro acá. Rojo. Bien. Dirección oblicua y sentido hacia arriba. La morada. Morada. Bueno, Morada. pongo lila para que se machica la palabra. Dirección horizontal y sentido a la izquierda. Verde. La verde. Bien, acá no me voy a mostrar. Verde. Bien. Dirección vertical y sentido hacia arriba. Naranja. Naranja. Excelente, chicos. Excelente. Dirección oblicua y sentido hacia abajo. Negra. Negra. Ahí está. Bien. Entonces, ahí ustedes han definido o han visto ejemplos de las formas de dar un vector, o sea, las direcciones y el sentido. Entonces ustedes ya saben el punto de aplicación, cuál es la dirección, cuál es el sentido. El sentido es la flechita que tiene en la puntita. Más que nada este ejercicio es para que nosotros sepamos, digamos, si hacemos bien las direcciones. Claro, exactamente. Si han entendido bien lo que es dirección y sentido del vector. Bueno. Bien, pasemos. Vamos a lo que es escala. Yo tengo una reglita, esta reglita supuestamente es de 10 centímetros. Ahora, nosotros tenemos que graficar un vector de 1000 newton. Entonces yo acá les decía que nosotros tenemos que usar en la escala que ustedes quisieran, pero siempre que dejando 1 centímetro. Eso no me lo cambien. Así evitamos errores. Entonces yo elegí para dibujar un vector de 1000 newton, una escala de 100 newton, 1 centímetro. Entonces tengo 1000 newton, van a ser X centímetros. ¿Se acuerdan de la reglita de 3? Puede hacer regla de 3, también Sí, puede ser 1000 por 1 centímetro dividido en 100 newton. Claro, sería este de acá por este de arriba dividido en este. Acá les puse 1000 por 1 dividido en 100. Acá se simplifica newton con newton y la unidad que me queda es centímetro. Ahí divido 1000 en 100. Ah, primero hacemos, digamos, ese ejercicio y después graficamos, depende del Claro, resultado. claro. ¿Y qué hacen ustedes? ¿Quién elige o les da el profesor la escala o le eligen ustedes? ¿Qué es lo que hago yo generalmente? Yo les doy que ustedes elijan una escala conveniente. Entonces, ustedes Bueno. eligieron su escala y bueno, tengo 100 newton, 1 centímetro, 1000 newton
Me dio 1000 por 1 dividido en 100 y me da 10 centímetros. Si se fijan, el vector, el punto de aplicación, nació del 0. Y tengo 1, 2, 3, 4, 5, hasta el 10. Con flecha y todo llegué hasta el 10. Si yo me paso de los 10 centímetros, estaría mal dibujado. Y bueno, acá puedo hacer las líneas de separación del módulo, o sea, marcar 1, 2, 3, 4, 5. Pero si yo, ¿qué hago? Si yo tomo con 10 centímetros, ahí estaría mal. Me pasé de los 10 centímetros. Con flecha y todo, la flecha, donde termina la flecha, tiene que marcarme los 10 centímetros. ¿Se entendió el ejemplo? Sí, profe. Sí, profe. Sí. Vamos a pasar a otro. Tengo un vector de 500 newton. Entonces yo elegí una escala de 100 newton, 1 centímetro. Podría haber elegido otra, pero bueno, 5 centímetros es una gráfica aceptable. Entonces yo tengo 100 newton, 1 centímetro. Si se fijan, yo siempre dejo 1 centímetro. Esto no lo cambio. ¿Qué cambio yo? El valor del newton. Ahora tengo 500 newton, serían X. ¿Y qué hacemos? 500 por 1 dividido en 100. Y me da 5 centímetros. Inicio el vector en 0, termino el vector en 5. No tiene que pasar los 5 centímetros. ¿Preguntas? No, profe. Bien, bien, Gabriel. Veamos un tercer ejemplo. Tengo un vector de 30 newton. Entonces, yo tengo que graficarlo. En este caso no importaría la dirección ni el sentido, si no estamos viendo escalas. Tengo 10 newton, 1 centímetro. Si se fijan, sigo conservando el 1 centímetro. He cambiado, ¿qué cosa? Los 10 newton. 30 newton serían X centímetros. De nuevo la regla de 3, 30 por 1 dividido en 10 me da 3 centímetros. Empiezo en el 0, termino en el 3 y ahí tengo correctamente graficado mi vector. ¿Alguna preguntita? Profe, Sí. antes nos había dicho de que tengamos cuidado con graficar vectores pequeños. ¿Por qué sería? Y a este no lo podríamos hacer definiendo 1 centímetro 5 newtons, así nos debe más grande. No, ella dice por los valores, porque si hacemos muy chiquito el dibujo, ella va a tener que ver bien los números, digamos. Claro, o sea, porque, por ejemplo, si ustedes me dan la escala, por ahí le dan un vector de 1 centímetro, y bueno, yo tengo 1 centímetro, o por ahí le sale un vector de medio centímetro, y le va a salir un vectorcito así, y el otro vectorcito va a ir a la par, y me va a quedar un dibujito chiquito, minúsculo. Por eso nada más, o sea, una escala conveniente, le digo que no, y si por ahí tomo un valor muy grande, por ejemplo, que me da un vector de 30 centímetros, acá en lugar de darme 3 centímetros y con la escala yo saqué 30 centímetros. Y mi hoja, ¿cuánto tiene? Y yo tengo que hacer por ahí una suma de vectores. Van a tener que pegar una hojita, a la par la otra hojita. Entonces, dentro que esté más o menos entre el 0 y los 10 centímetros, está bien, está correcto un solo vector. Ya que la suma de los dos vectores, por ahí sí tienen vectores, suma de vectores polineales, que bueno, 15 centímetros, cosa que entre en la hoja. Si me paso de la hoja, me va a complicar el ejercicio. Es por eso la escala conveniente. Bien. Otro ejemplito. Tengo un vector de 20.000 newtons y 20.000 es medio grande.
pero yo sigo conservando el 1 centímetro. Hice 4000 newton, 1 centímetro. 20.000 newton y hago 20.000 por 1 dividido en ¿Por qué 4.000. puso 4000, profe? Sí, porque tengo un vector de 20.000 newton, es medio grande el vector. ¿Qué pasa si yo le pongo un vector de 400 newton? Entonces yo voy a hacer 20.000 dividido en 400. Me da 50 centímetros, me daría acá. Yo Tiene puedo que ser una escala conveniente. Claro. ¿Por qué hablo yo de escala conveniente? Porque siempre y cuando le entre en la hoja es conveniente. Si no entra en la hoja, no es conveniente. O sea, me dio un vector de 50 centímetros. 50 centímetros es medio metro. No entra en la hojita. Entonces, por eso usa una escala de 4000. ¿Puede ser grande esto? No, no hay problema. 4000 newton, 1 centímetro. Y 20.000 newton me dio 5 centímetros. Y ahí tenemos el vector de 20.000 newton dibujados en 5 centímetros. Bien. ¿Vamos bien? Sí, profe. Sí, profe. Bien. Ahora, tengo un vector de 5.000 newton. ¿Cómo hacemos para graficar? ¿500 puede Podemos, ser? Probemos, o 1000. probemos, no hay problema. 1 centímetro. Bien, ¿qué me dijeron? ¿500 primero? Sí, 500. 500. Y yo tengo 5.000. Entonces ustedes ya se van a ir dando cuenta cuando tengan más práctica, más o menos a ojo cómo pueden sacar. Entonces yo voy a hacer 5.000 dividido en 500. ¿Cuánto les da? 10. 10 centímetros. Sí. Bien. Taché 5.000 dividido en 500 les da 10 centímetros. Perfecto. O sea, el vector empieza en 0 y lo tengo que O sea, estirar sí entraría en la hoja, digamos. y entraría en la hoja. Estaría perfecto. Y si hubiéramos puesto 1000, le hubiera sido más chico. Exactamente. Por ejemplo, ahí después ya se van a dar cuenta, podría haber puesto 1000 y divido los 5.000 en 1000 y 5.000 dividido en 1000, ¿cuánto me daría? De 5. 5 centímetros. O también puede ser que usted nos dé el gráfico y nosotros tengamos que saber, digamos, qué valores eran. No. Esto generalmente, Porque ustedes como recién estaba el gráfico hecho, entonces era más fácil saber que usted usó el 1000, digamos. claro. Pero, por ejemplo, Profe. ustedes ahí van eligiendo la escala. Y ahora, ¿qué hubiera pasado si yo hubiera puesto 1000 newton? Hubiera puesto, ¿cuánto podría haber puesto? 4.000 newton de escala. Hago 5.000 dividido en 4.000. 1.25. 1.25. Bueno, ahí me está complicando la existencia porque yo tengo, Profe, y por la duda, si hacemos el ejercicio así, ¿no habría problema con esos tipos de resultados? no tendrían problema, nada más que acá les Sí, saldría, es más complicado graficar 1.25. sí. O Por sea que Profe. sería más dimensiones de la conveniente. recta nada más. ¿Cómo? Que es más complicado por la dimensión de la recta nada más, que se achica Claro, más los centímetros. claro, o sea, ¿por qué no usaría yo el 4.000? Primero porque me da decimal y 1.25 tengo que tener 2 pedacitos y la mitad de un No pedacito. tienes una regla milimétrica. Exactamente. No me conviene. Le Entonces, pones 500, si usaba 1.500,
tengo que dividir 5.000 en 1.500. Por ahí sí son múltiplos, sí. Ahora, ¿cuál es el problema? Yo, por ejemplo, para un solo ejercicio, tengo que usar las mismas escalas. Y ahí también daría con decimal porque da 3.3. 3.3. Ahí no me gusta. ¿Por qué? Porque me da decimal. ¿Qué es lo que trato? De que no me dé decimal en lo posible, Por pero ahí bueno, a sería. veces es imposible que no me dé decimal, pero bueno, serían 3 y 3 rayitas más. Profe, Sí, una pregunta. sí, Marta. ¿Y si llegara a dar un número negativo para que el vector vaya en otra dirección, puede pasar o no? Claro, pero no te lo voy a dar el vector negativo, sino les voy a dar el vector, por ejemplo, la dirección. Entonces podría decirle, dibujen un vector de 10.000 newton con dirección ¿a dónde puede ser? Dirección dirección horizontal y sentido a la izquierda. ¿Mm? O a veces Ah, ya claro. después va a salir el vector, si no va a ser negativo, les va a salir después un vector negativo, pero en ese caso nosotros tomamos las direcciones hacia la derecha positivas y toda la otra dirección negativa. Por ejemplo, una velocidad se toma como un vector a la derecha positivo y a la izquierda negativo. Son ya convenciones que se las trabaja aquí. Ah, bien, gracias. Bien. Entonces, ahí ya sabemos hacer escala. Profe, una pregunta. Sí, pregunte. ¿Las direcciones siempre son horizontal o puede ser oblicua o vertical? Para empezar, por ejemplo, a dibujar vectores, puede ser de todas las formas. Podría ser oblicua, como vimos en el ejemplo este, que podrían ser, por ejemplo. Pero eso es para empezar a dibujarlo, o sea, para que aprendan la dirección. Después ya las direcciones, generalmente cuando trabajemos con vectores colineales, van a ser horizontales en la mayoría. Muy bien. Podría venir alguna vertical. En los vectores concurrentes, ahí vamos a tener vectores, por ejemplo, que están formando ángulos. Entonces, ahí se le va a dar el ángulo que para que tengan que graficar los dos vectores. Ah, bien, gracias. Bien. Entonces, repasemos. ¿Qué es lo que se vio? Profe, Sí, pregunto. ¿la actividad de esta clase la va a subir hoy o cuándo? Sí, hoy ya les activo y ya le habilito la actividad para que la puedan hacer. También les voy a subir la clase del PDF y les voy a subir el video también acá. Profe, y a lo que no podemos acceder todavía, ¿no va a subir un formulario? Sí, yo les subo el formulario. O sea, ustedes lo que van a hacer es, para los que no no puedan entrar al campus, lo que van a hacer es realizarlo al formulario. ¿Qué es lo que hacemos? Les hacemos captura de pantalla y lo tengan a mano. Cualquier problema que tengan, que sigan teniendo, supuestamente ya tendrían que tener habilitado el campus, la plataforma, me lo pasan a mí por el WhatsApp, la captura, y yo voy anotando lo que hicieron la tarea. Supuestamente son obligatorias, así que, pero es esa actividad solamente. Bien, preguntitas. No, profe. Bueno, entonces, hagamos un repasito para los que llegaron tarde. ¿Qué es lo que vimos hoy? Magnitudes vectoriales y escalares. Una magnitud La vectorial, diferencia, lo primero fue la diferencia entre vectorial y escalar. exactamente. Eso quedó entendido. Hay chicos que han entrado al último, o sea, una magnitud vectorial necesita del valor, la unidad y el vector para quedar perfectamente definido. Y la magnitud escalar no. Si yo daba, por ejemplo, 30 metros, es magnitud escalar. Si doy 50 kilogramos de masa, magnitud escalar. Si digo una magnitud vectorial es 20 metros sobre segundos al norte. Ese al norte, ese es un vector. O sea, o voy en dirección al noroeste, ese es un vector.
y la diferencia entre velocidad y rapidez. Velocidad necesitaba el valor 20 metros sobre segundos, la unidad metros sobre segundos y el vector. La rapidez no, 20 metros sobre segundos es suficiente. ¿Qué más vimos? Magnitudes, bueno, la diferencia entre magnitud escalar y vectorial. A ver, ¿quién tiene un ejemplo de una magnitud escalar? ¿Quién me da un ejemplo que no estén acá, por favor? Magnitud escalar, la que se le ocurre. Temperatura. Bien, dame el valor y la unidad. Cualquier valor. 30 grados Celsius. 20 grados. Ahí está, 20 grados Celsius. Y bueno, no tengo el... no sé dónde anda la cosita de grado. Ahí está, 20 grados Celsius. Y un ejemplito de una magnitud vectorial. 200 kilómetros por hora. Y te falta, ¿a dónde vas a 200 kilómetros por hora? Al sur. Ahí está, 200 kilómetros por hora en dirección al sur. Ahí está. Esa es magnitud vectorial. Sí quedó bien definido. Bien. Después vimos diferencias en los elementos de un vector que tenían la dirección, que ya sabemos que es la flecha por donde corre el vector, o sea, la línea por donde corre el vector. Esa es la dirección. El módulo sería el tamaño, módulo o intensidad, el sentido, la flechita que está en la puntita y el punto de aplicación donde comienza el vector. Bien. Bueno, esto es cómo se grafica, o sea, la representación analítica, no es cómo se grafica un vector, o sea, cómo se representa un vector. O sea, generalmente ustedes van a ver una B corta y una flechita arriba, ahí está diciendo que es magnitud vectorial. Por ahí si el profesor te olvida, bueno, lo mismo ya sabemos cuáles son magnitudes vectoriales. Tipos de vectores, tenemos vectores coplanares, están dentro del mismo plano, que son los vectores que vamos a trabajar nosotros. ¿Cuál es mi plano para nosotros? ¿Cuál va a ser el plano? La hoja de papel. Y dentro de la hoja de papel van a estar los vectores coplanares, dentro del mismo plano. De ahí puedo tener vectores colineales o vectores concurrentes. Colineales, uno después del otro. Vectores concurrentes, todos nacen o se cortan alguna vez en algún puntito. Profe, De ahí, sí, los vectores concurrentes, sí, puede ser también que uno de los vectores nazca en un punto y otro termine en ese punto. ¿Seguirían siendo concurrentes? sí, podrían ser concurrentes, pero habría que ver de dónde han salido. Puede ser que sea la suma de los dos vectores. Por ejemplo, yo tengo un vector que nace acá, el otro vector acá, y yo lo cierro del primero al final. Ahí yo tengo una suma de vectores. Ya lo vamos a ver a eso. Claro, la idea que yo decía era, por ejemplo, el vector B nace en el punto donde se están intersectando todas las rectas y el C termina en ese punto. Sí, sería, la ¿Serían idea concurrentes? sí, serían concurrentes. Porque o sea, los dos están saliendo, en algún momento se están intersectando. Nada más que uno sería un vector, por ejemplo, de dónde salió ese vector, bueno, puede ser el resultado de un vector, podría ser de la suma de un vector. Bien. De ahí vimos las escalas. ¿Qué es lo que dijimos que vamos a usar la escala siempre, el valor que nosotros querramos, pero que sea siempre De un un centímetro. 1 centímetro. Eso respetemos para que no se les complique el ejercicio a ustedes. Y de ahí si me da mucho decimal, y bueno, trato de buscar otra escalita. Total, ¿qué tenemos? La calculadora como la herramienta con la que vamos a usar. Bien.
Tenemos acá tipos de vectores, acá está el dibujito de los que son vectores coplanares dentro de una misma cara del cubo, y estos serían vectores no coplanares. Vectores no coplanares, tengo un vector acá, el otro vector acá, en otro plano y el otro vector acá. No necesariamente pueden estar unidos, pero al estar en distintos planos nosotros no vamos a trabajar con este tipo de vectores. Y de ahí teníamos vectores deslizantes, era el vector que conservaba, se deslizaba y conservaba ¿qué cosa? La misma dirección y sentido. ¿Sí? Se movió directamente el vector. Y los vectores libres que no tienen un punto de aplicación en particular nacen y empiezan y terminan en cualquier lugar de nuestro hoja. Bien. Vectores colineales, estos son ejemplos de vectores colineales de igual sentido el dibujo de abajo y de distinto sentido el dibujo. Bien, y vectores concurrentes. Los vectores concurrentes, eso sí vamos a necesitar el semicírculo, por ejemplo, porque les van a dar, bueno, dibujen el vector B1 con un ángulo y el vector B2 entre sí formando un ángulo de 30 grados, 50 grados, 70 grados. Y ahí vamos a tener que saber manejar el semicírculo. La resultante, ya vimos cuál es la resultante de un sistema de vectores. Tengo dos vectores y la resultante produce el mismo efecto que esos dos vectores juntos. O sea que yo puedo sacar esos dos vectores y uso la resultante solamente. Y la equilibrante dijimos que la anulaba a la resultante. Bueno, acá elegimos, hicimos dibujitos de distintas fuerzas, de distintos vectores para entender dirección y sentido, y acá hicimos escalas. Bien. Y ya aprendimos cómo son las escalas convenientes. Bien. ¿Alguna preguntita? Yo quería preguntar cómo se sacaba analíticamente el vector resultante. Bien, el vector resultante, eso se lo va a ver en la próxima clase, se va a hacer el método del paralelogramo. O sea, nosotros tenemos dos formas de sacar los vectores resultantes. Por ejemplo, yo tengo este vector, lo vamos a correr acá, así. Entonces, estos dos vectores son vectores concurrentes. Entonces, yo tengo el método gráfico, que tengo el método y el método analítico. El método gráfico, este vector se va a deslizar. No lo puedo duplicar. O sea, este vector se va a deslizar, ese vector queda ahí. Y yo voy a tomar con regla y escuadra, lo voy a correr acá a la punta. Y este vector lo voy a correr acá a la punta. Cosa que, ¿qué se me va a formar a mí? Un paralelogramo. Y la resultante me va a quedar del principio, desde el punto de concurrencia, a donde se cortaron las dos vectores. Pero ese es método del paralelogramo, ese es uno de los métodos gráficos. Y está el método analítico, que es el teorema del coseno para resolver vectores. O sea, para sacar las resultantes. Bien, gracias. Pero eso ahora le voy a pasar. Esperen, no se me vayan todavía. Les voy a pasar un jueguito para que lo vamos a hacer. Y bueno, no solamente... Ahí le ha llegado al grupo. Es algo divertido para que podamos... ¿En el WhatsApp? Sí, al WhatsApp le he pasado.
tienen que sacar el mayor puntaje. A ver, no me acuerdo cuánto era el puntaje de 80.000, creo yo. Pero son los conceptos que acabamos de ver. Lo hacemos ahora, profe, con usted, ¿verdad? Sí, quiere que lo veamos de la pantalla. Ah, no, no sé si lo puedo ver. O lo hace cada uno. No, mejor lo hace cada uno. Y me va diciendo cómo van a hacer. Yo estoy acá. Profe, ¿se registramos o directamente comenzamos el juego? No, comiencen directamente el juego.